Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Tremendo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Mira esta palabra tremenda que Timoteo habló, que Timoteo nos dejó inspirado por el Espíritu Santo, registrado en la palabra de Dios. Y hay una palabrita muy importante dentro de este versículo. Dice que Dios no solo nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice la palabra de Dios, sino que según el propósito suyo. Hermano, el día de hoy Dios quiere que meditemos en qué es un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Usted se ha puesto en algún momento a preguntarse: ¿y cuál es mi propósito de ser cristiano? ¿Cuál es mi propósito de ser cristiano? ¿Para qué soy un joven cristiano? ¿Para qué soy un adulto cristiano? ¿Para qué soy una persona adulta cristiana? ¿Para qué? ¿Se ha puesto usted a meditar? ¿Cuál es su propósito dentro de la iglesia? ¿Para qué Dios me buscó entre millones de personas en la humanidad? Miles de millones de personas en la humanidad. Usted se ha puesto a preguntar: ¿cuál será mi propósito? ¿Para qué Dios, como dice aquí en el versículo 9, la gracia que Dios le dio en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes de la fundación de la tierra? Usted se ha puesto a preguntar: ¿cuál es su propósito? Y mire, la Escritura dice: el pueblo es destruido no por falta de oración, no por falta de Biblias, no por falta de vida congregacional. Dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Hermano, hermana, si usted no sabe qué es un propósito y quizás lleva 5, 10, 20 años sentado en una iglesia y hasta ahora no sabe cuál es su propósito, pues hermano, hermana, esta es la palabra que Dios trae para usted. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es un propósito? Porque aún, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice que Dios no te llamó solo conforme a tus obras, sino según el propósito de Dios en ti. Tú tienes un propósito, yo tengo un propósito. Todos los que han llegado a oír de Cristo Jesús y han salido de otras religiones, Dios les cambió la vida. Fueron a un encuentro, Dios les ungió. Dios te sacó del alcoholismo, de la fornicación, del adulterio. Tu casa, tu hogar se estaba destruyendo. Tú mismo no sabías qué hacer con tu vida. Y aún en medio de eso Dios apareció en tu vida, te buscó, te limpió, te dio nueva vida, nueva vestidura y te hizo llamar hijo, hija de Dios. Pero en medio de todo esto hay un propósito, hermano, hermana. No es que Dios busca y hace algo al azar. Dios no improvisa. Dios tiene un propósito en ti. Ahora, usted sabe, hermano, hermana, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito, mi hermano? ¿Usted conoce qué es un propósito? Un propósito es la razón por la que algo o alguien existe. Un propósito es la razón por la que algo se hace o se deja de hacer. En términos de la Biblia, es que tú y yo tenemos un plan a ejecutar de parte de Dios. Para eso existimos. Tú tienes una finalidad al existir y al decirte ser cristiano o cristiana. Hay un propósito, hay una razón, hay un por qué tú eres cristiano. Primero, hermano, Dios ya estableció la razón de tu existir. Dios ya estableció la razón por la cual te
mundo y te trajo a la iglesia. Dios ya determinó la razón por la cual te ungió, te dio dones. Dios tiene un propósito en ti, por ti, para Dios glorificarse, manifestarse y revelarse a este mundo y el entorno por el cual tú vas. Si usted tiene un cuchillo en la casa, ¿cuál es el propósito del cuchillo? Cortar. Propósito. ¿Para qué usted tiene un foco en la casa? ¿Cuál es el propósito de un foco? Iluminar el lugar, el ambiente donde está cuando no hay luz. Propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo al ser cristiano? Es que el plan de Dios se cumple en tu vida. Propósito no es decirse, yo soy cristiano o cristiana, una hija de Dios. Eso no es propósito. Propósito no es solo leerte la Biblia, memorizarte la Biblia y no hacer nada de lo que diga la Biblia. Eso no es propósito, eso es costumbre. Ay, es que yo me congrego cada domingo. Ay, es que yo voy a los tiempos de ayuno y oración. Ay, es que yo he dado canto en cada servicio. Ay, es que yo estoy liderando a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Eso no es un propósito. Eso es una actividad que se desprende muchas veces, hermano, aún sin fundamento de un propósito del plan de Dios. Tremendo. Propósito no es sentarse en la iglesia cada 8, eso no es un propósito. Propósito no es solo congregarse. Propósito no es saber y asistir a una iglesia por décadas sin saber para qué Dios te llamó y te escogió. Eso no es propósito. Hay gente que acostumbra va a la iglesia, pero nunca tiene un propósito, no cumple ni ejerce el propósito. Hay gente predicando, hablando a muchachos, a jóvenes, ancianos. ¿Tú estás seguro de que ese es el propósito que Dios puso en ti? Uy, es que yo voy a cursos, a seminarios, yo me informo, a mí me preparan. ¿Qué puede preparar el hombre sin la sabiduría del Espíritu Santo? Ese es el propósito. Hermana, usted debe entender que el propósito es eterno y viene de Dios y estrictamente y únicamente solo de Dios. Pero el pueblo perece y es destruido porque le falta conocimiento. No hablo de preparación, hablo de conocimiento que viene por revelación del Espíritu Santo a su vida y a la mía. No es lo mismo tener información de un curso teológico, de un seminario, de una capacitación donde le dan un diplomita dado por gente que no ve lo espiritual ni tiene el Espíritu Santo de Dios. No es lo mismo a que el Espíritu Santo te revele, te instruya, el Espíritu Santo te dé la sabiduría para entender las cosas que Dios tiene guardadas en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando usted sabe, entiende, comprende y vive su propósito, aún su entorno empieza a cambiar. Cuando usted está en su propósito, usted empieza a cambiar el entorno. Cuando hay oscuridad en una sala, en su casa, y usted llega a altas horas de la noche, ¿qué es lo primero que hace? Buscar el interruptor del foco. ¿Para qué? Para que el foco cumpla su propósito y que hace, ilumina todo el ambiente. Cuando usted está en su propósito, las cosas y su entorno cambian. Pero cuando usted no conoce su propósito, usted puede estar ocupado en muchas actividades dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en sus actividades laborales, académicas, en sus afanes de la casa, pero nunca estar en el propósito. Y recuerda usted de la prédica que vimos hace días anteriores, ¿qué dijo Jesucristo? Yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer ¿qué? La voluntad del que me envió, es decir, del Padre. Yo tengo un propósito que el Padre puso en mí y ese propósito vengo a cumplir que Dios me entregó. ¿Cómo saber? ¿Cómo identificar el propósito de Dios para usted?
Si uno que nos predican que Dios es bueno, amén, gloria a Dios por esa palabra. Si uno que te predican, hoy Dios te va a bendecir, trae tu semilla, trae dinero, trae plata, trae tu diezmo, tu ofrenda, y Dios te va a multiplicar, porque la semilla según su género, si siembras papas, cosechas papas, si siembras maíz, si echas muchas mazorcas de maíz, la semilla según su género, dice ahí. Hermana, si tú no sabes tu propósito, de nada te sirve nada. Vas a ser un cristiano disfuncional, un cristiano, una cristiana estéril, un cristiano, una cristiana sin visión, sin fruto, sin poder, sin presencia, cuando no estás en el propósito de Dios. ¿Cómo identificas? ¿Qué nos habla la Biblia de saber cuál es tu propósito? Si estás en tu propósito, no, pues te instruyo con la palabra. Porque Dios mira mucha gente con pandereta, con cánticos, instrumentos, hablándole a la gente, liderando grupos, y no están en el propósito de Dios. Están en actividades delegadas en una iglesia, pero que no vienen del propósito de Dios. Y hoy Dios te enseña y te da conocimiento para que tú seas transformado tu pensamiento, para que enrumbes tu vida y que para más allá de ejercer actividad en una iglesia, te alinees al propósito que viene de Dios. Porque solo cuando estamos en el propósito y en la voluntad de Dios, hermano, hermana, la vida tiene sentido. Amén. ¿Cómo tú identificas cuáles son los principios, los factores que hablan la Biblia para comprender que estás en un propósito? Primer punto: tus propósitos no son los propósitos de Dios. Segundo punto: el propósito viene de Dios y no de hombre. Tremendo. Tercer punto: cuando estás en el propósito de Dios, tu vida tiene poder. Cuarto punto: cuando estás en el propósito de Dios, tu vida da frutos. Tremendo, hermano. ¿Se da cuenta qué importante? Y todo esto le traigo a la luz de la palabra. Yo le hablo Biblia, yo no le hablo cursitos motivacionales, yo no le hablo programación neurolingüística, yo no le hablo teología, yo le hablo la palabra que Dios quiere por el Espíritu Santo que sea ministrada. Hermano, hermana, ¿cómo saber o comprender si estoy en mi propósito? Primero, tu propósito no son los propósitos de Dios. ¿Cuántos recordamos quién era Pedro? Dice la palabra que Pedro era un pescador de peces. Y mira cómo Cristo Jesús le encuentra a Pedrito. Mira rapidito lo que dice Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 3. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Cómo encuentra Jesucristo a Pedro? Lo encuentra lavando sus redes, lo encuentra haciendo el propósito de cada día, que era: yo soy pescador y mi propósito es pescar para vender el pescado y solventar mis necesidades. Ese era el propósito de Pedro, pero no era el propósito del cielo sobre la vida de Pedro. Es allí donde te digo, hermano, hermana, tu propósito no es el propósito de Dios. Quizás hoy Dios ve a mucha gente: es que quiero ser ingeniero, es que quiero ser licenciado, es que voy a ser auditor, es que voy a ser médico, es que yo quiero ser danzarina, es que yo quiero esto, es que yo soy un panadero, es que yo soy un cerrajero, es que yo soy un mecánico, es que yo soy un electricista, y así me de morir. Ese es mi propósito, gracias Diosito, ¿no? El pueblo
perece o es destruido porque le falta conocimiento. Tu oficio, tu profesión no es el propósito estrictamente de Dios. Que Dios puede tomar tu oficio, tu profesión para complementar a la obra del Padre es diferente. Pero tu propósito no son los propósitos de Dios. Y no le digo que deje de estudiar si usted está estudiando. No le digo que deje de ejercer su profesión si usted es un profesional o es un artesano. Lo que estoy diciéndole es que cuando tú llegas a Cristo, lo que tú sabes hacer, Dios lo toma para el propósito eterno de Dios. Es complementario lo que tú sabes hacer al propósito de Dios. En la actualidad hay mucho problema que la gente se alinea al propósito porque no sabía que era un propósito. Y no sabía que su propósito de vida no es el mismo que el propósito del cielo. Dios no te mira que en este mundo tú termines siendo una ama de casa, ese es tu mayor propósito. Dios no te mira haciendo pan cada mañana a las 3 de la mañana para vender y vivir de tu panadería. No, ese no es el propósito del Padre. Dios tiene cosas grandes, cosas mayores, cosas maravillosas. Pero esto puede llegar a la gente que dice, este no es mi propósito. Mi propósito eterno es mejor que mi profesión o mi actividad o mi oficio. Porque hay que se atreve a creer que le es posible todo. Jesús le encuentra a Pedro en la barca lavando sus redes porque su propósito de Pedro era ser pescador, pescar peces, vender los peces y vivir, o sobrevivir, o subsistir. Propósito terrenal. Muchas veces Jesús nos encuentra así, en nuestros afanes, en nuestras profesiones, en nuestros oficios. Pero eso no es el propósito del reino, hermano y hermana. Hoy Dios te llama a que tú creas por algo grande, a que quites tu mirada de esa vida rutinaria. Me levanto, como trabajo, desayuno, me levanto, como trabajo, desayuno, me levanto, como trabajo, desayuno. No hay más. Dios tiene cosas mejores. Dios no te ve solo siendo una ama de casa. Dios no te mira siendo solo una persona jubilada. Dios no te mira solo siendo un constructor, un médico, un artesano. Dios te mira siendo un siervo, una sierva, instrumento de presencia y poder para el reino. Ese es tu propósito, hermano. Dios te mira como un instrumento lleno del poder de Dios para cumplir tu propósito. Hermano y hermana, ¿se da cuenta? Y Jesús le encuentra a Pedro siendo pescador, pero ese no era el propósito del cielo. Ese era el propósito y el oficio de Pedro. Tremendo. Y mira, es allí donde te digo, tu propósito no son los propósitos de Dios. Aquí Jesucristo le encuentra a Pedro siendo pescador, lavando sus redes, junto con las barcas en el agua. Segundo punto, el propósito viene de Dios y no de hombre. El propósito viene de Dios y no de hombre. Hermano, hermana, mira lo que dice Lucas 5, versículo 10. Después que Jesucristo usa la barca de Pedro, le dice: Pedro, boca mar adentro. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos intentado cumplir el propósito que es pescar, porque soy un pescador y nada hemos logrado. Y Jesucristo le dice: ese no es tu propósito, Pedro. Yo vengo a darte tu verdadero propósito y te voy a manifestar mi poder, te voy a dar evidencia de que tu propósito no es mi propósito. Y yo vengo a entregarte mi propósito, dijo Jesús. Y mira lo que dice Lucas, capítulo 5, 10, que después de que Pedro echó las redes, había tal cantidad de peces que los barcos se hundían y llamaron más peces. Y llamaron más a los amigos de Pedro que estaban con las barcas para que puedan ayudarles en la pesca. Y que cuando ellos ya salen con la pesca milagrosa, dice en Lucas 5:10, que todos
versículo 10, y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón, que es Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. ¡Qué tremendo! El propósito no viene de hombre, el propósito viene de Dios. Jesucristo en el capítulo 5, versículo 10 de Lucas, le dice: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es que cuando el cielo, el Padre Jehová, el Señor Jesús, el Espíritu Santo tiene propósito para ti, Él va a darse las formas de hacerte entender, de revelarte y de decirte cuál es tu propósito. Aquí no dice que el pastor le dio el propósito. Aquí no dice que el líder le dio el propósito. Aquí no dice que ese concurso pastoral, que ese fue el propósito del pastor. Aquí no dice nada. Y está la gente de la iglesia actuando en contra del propósito que Dios tiene, en contra de lo que se ha establecido en la Biblia. Hoy se ve en redes sociales, se ve en las iglesias: oh, es que yo te unjo para que seas pastores de jóvenes, es que yo te unjo para que seas un adorador, es que yo te unjo para que seas un salmista, un profeta a las naciones. ¿Quién le da el propósito? ¿Quién le habla, le asigna, le autoriza, le faculta a Pedro para ser pescador de hombres, de almas? No fue Juan el Bautista, fue Jesucristo. Hermano, hermana, si tú estás liderando niños, jóvenes, adultos, porque el pastor me dijo y me puso a servir, amén, gloria a Dios. Y si ese no es el propósito de Dios, ¿tú crees que Dios está agradado con esto? Porque mira lo que dice Timoteo, segunda de Timoteo 1, versículo 9. Que Dios no te ha llamado conforme a tus obras, sino el propósito de Él en ti. Y hay gente que confunde actividad con propósito. No es así. Jesús le dijo a Pedro: vas a ser desde ahora pescador de hombres, de almas, vas a salvar personas. Y si usted, hermana, ya recibió el propósito de Dios, pero usted está en otras actividades de otra manera, usted no está en el propósito. ¿Se da cuenta? Hermano, Dios se va a dar modos para hablarle de su propósito. Dios, si tiene que hablarle por sueños, Él mismo le va a hablar. Si el Espíritu Santo tiene que hablarle audiblemente, le va a hablar. Y si Dios, viendo que usted le pide y anhela el propósito, pues Dios en ese momento, en la esquina de su casa, puede caer con poder y gloria, activarle en lenguas, darle visión y mostrarle su propósito, hermano, hermana. Mucho cuidado con gente de pastorado que está urgiendo y levantando y asignando roles y propósitos a gente de la iglesia sin saber que Dios es el que está ordenando eso. A mí Dios me habló, me dio visión, el Espíritu Santo me habló audiblemente. Tuve visión con ojos abiertos, tuve visión con ojos cerrados. Dios me mostró a dónde voy a llegar. Me dio el propósito. Así como Jesucristo le habló y hizo entender a Pedro: tu propósito no es pescar peces, es ser pescador de almas, salvar almas para el reino, atraer almas para el reino. ¿Se da cuenta? Es que yo ya me fui haciendo cursos pastorales y yo soy el ultra recontra pastor. El propósito de Dios en ti, ¿cómo sabes que estás llamado a ser pastor y quizás no un evangelista? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes cuál es el propósito? Dios te habló. El Espíritu Santo te habló libremente. Escuchaste la voz del Padre diciéndote: este es tu propósito. Dios te dio visión con ojos abiertos o cerrados y te hizo entender cuál
¿cuál es tu propósito y a dónde vas a llegar en tu propósito? Es que el pastor me dijo, es que me mandaron a un curso. Es que como me ven que soy reservado, me pusieron a liderar ahí un grupo de personas. Hermano, hermana, segunda de Timoteo 1:9 dice que Dios no te llamó conforme a tus obras. Dios te llamó para el propósito de Dios que tiene en ti. ¿Se da cuenta? Primero. Segundo punto. El propósito no viene de hombre, viene de Dios. ¿Recuerdas, hermano? ¿Cómo Dios le dio el propósito a José? Por sueño. Y cuando José contó el sueño, el infierno no le dijo bravo, ungido de Dios. El infierno le levantó guerra con su propia familia, le levantó guerra con sus propios hermanos, les despertó el celo, la envidia, le quisieron hacer daño, le quisieron matar y lo terminaron desterrando de su casa porque lo vendieron como sirviente. Y mientras José sabía su propósito que Dios le habló, le reveló en sueños, hasta no llegar al propósito, el camino no fue tan sencillo, hermana. Sufrió injusticias, sufrió el agravio de parte de la mujer de Potifar, terminó en la cárcel acusado injustamente. Pero la escritura es muy clara y dice que en medio de todo ese trajinar adverso, ¿quién estaba con él? Jehová, la presencia de Dios. Y como dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto a los que son llamados, que dicen, en el propósito de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Propósito. Cuando estás en el propósito, aún lo malo te ayuda para bien. ¿Se da cuenta? ¿Cómo Dios le hizo entender a David cuál era su propósito? Dios le instruye a Samuel para que vaya y le busque en la casa entre los hermanos de David para ungirlo como rey. Si Dios quiere que mandarte a un profeta a tu casa, que venga del África donde nadie te conoce, Dios va a llegar a tu casa para revelarte el propósito. Tenga mucho cuidado, hermano, cuando usted esté ungiendo, cuando de mano de hombre o de pastor que no esté dirigido por el Espíritu Santo le diga, ay, es que yo te unjo, Dios te levanta y te autoriza a ejercer el ministerio de jóvenes, el de ancianos, el de niños. Ninguna persona que ejerce actividad delegada por hombre tiene el poder de Dios. Porque Jesucristo dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió, con poder y autoridad. ¿Se da cuenta? Usted debe discernir, hermano, hermana, que toda actividad que le pone no necesariamente debe venir de Dios. Que todo puesto que hombre le pone no necesariamente es el propósito de Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta? Dios se encarga de revelar su propósito. Efesios 1:17 dice, Dios da espíritu de sabiduría y revelación. Cuando usted no está en el propósito, así haga obra, algo le va a incomodar, algo le va a faltar. No va a sentirse feliz, no va a sentir gozo, no va a sentir plenitud, no va a sentir conformidad. Siempre va a haber algo que falta, algo que no le llena, algo de insatisfacción, algo así usted salga, se obra. Pero cuando usted está en el propósito de Dios, sirva a uno, sirva a mí, usted va a estar satisfecho, usted va a estar en paz, usted va a estar hermano, en satisfacción, usted, hermana, va a estar en la plenitud de la voluntad de Dios. Pero cuando no estamos en el propósito de Dios, va a ser todo lo contrario. Su alma, su espíritu, su corazón va a sentir algo. Me falta algo. ¿Qué será esto? Me siento insatisfecho. No sé, hay un vacío, hay un sinsaborcito, hay algo que en mi corazón me falta.
Pero cuando el propósito de Dios está usted ejerciendo el propósito que vino de parte de Dios, usted va a estar en paz, usted va a estar tranquilo, usted va a estar fortalecido, usted va a estar enfocado, usted va a estar animado, usted va a estar hermana, caminando con la presencia de Dios a favor suyo y en respaldo suyo. Manifiesta la presencia de Dios. Amén. Por eso dice la palabra: el hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad, tus palabras son más dulces que la miel. En él hay plenitud de gozo, dice la palabra. Y gozo no es que usted esté ¡ay, qué gozo del Señor! Gloria a Dios, aleluya. Eso no es gozo, hermano. El gozo no es el gozo físico que habla la gente que entiende. Ay, es que si no está con los dientes, no tiene el gozo del Señor. El gozo es tener plenitud, el gozo es tener paz, el gozo es estar satisfecho sabiendo que lo que usted hace, Dios está agradado. No todo lo que haces en la iglesia es propósito de Dios. Mateo 15:9 dice: mas no me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Si Dios no te puso a servir o a liderar o en algún ministerio, tú estás en mandamiento de hombre, no en el propósito de Dios. Mateo 15:9, ¿se recuerdan? El verdadero propósito de Dios se revela de parte de Dios, como a José, como a David, como a Samuel. Dios mismo te va a buscar y te va a hablar. ¿Se da cuenta, hermano? Maravillosa la palabra de Dios. Tercer punto: cuando estás en el propósito de Dios, recibes poder. ¿Se da cuenta? Cuando tú comprendes en el primer punto que tu propósito, tu oficio, tu profesión, tus actividades no son los propósitos de Dios, tu vida empieza a redirigirse y a reenfocarse. Segundo, cuando tú comprendes que el propósito no viene impuesto por el pastor, por el diácono, por el líder, no, viene de parte de Dios, y Dios te va a hablar, te va a ungir, te va a hacerte entender que ese es tu propósito, tu vida va a empezar a cambiar y a repotenciarse de la mano de Dios. Y tercer punto: cuando tú estás en el propósito de Dios, vas a recibir poder para manifestar el propósito de Dios que tú tienes en ti. Dirá, ¿cómo? Miren, rapidito vamos a Hechos 1, capítulo 5. Cuando tú estás en el propósito, cuando tú crees en el propósito que Dios planeó para ti, tú te alineas a eso. Fue Dios el que te levantó para ese propósito. Tú recibes poder para hacer y ejercer el propósito del ministerio, del liderazgo, del pastorado, de ser profeta, de ser salmista, de ser evangelista, lo que sea. Va a haber poder de por medio siempre, porque no tenemos ni le servimos a un Dios muerto, sin poder y sin presencia. Le servimos a un Dios todopoderoso, sobrenatural, que hace señal y prodigio y que se mueve a través de los que le creen y están en el propósito de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios dentro de no muchos días. ¿Qué les dice Jesucristo a sus discípulos cuando Él ya iba a ascender? Jesucristo les dice: vayan al aposento alto el día de Pentecostés, esperen allí la promesa del Espíritu Santo, porque como ustedes tienen un propósito que cumplir, no solo van a ser bautizados en agua, sino en el Espíritu Santo de Dios. Recibes poder. ¿Se da cuenta? Cuando usted está en el propósito de Dios y ejerciendo el propósito de Dios, usted no es un cristiano sin poder. Usted no es un cristiano sin autoridad sobre demonios. Usted no es un cristiano sin presencia y sin poder para sanar enfermos. Usted no es un cristiano muerto o estéril. Cuando usted está en el propósito de Dios, es un
cristiano con poder dentro o fuera de la iglesia. Es un cristiano con presencia dentro o fuera de la iglesia. Solo acompañado usted siempre ponga poder, porque es usted el que está en el propósito de Dios. Jesucristo le dice: ustedes no solo van a ser bautizados en agua, porque su propósito es grande, y van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero no es cuestión solo de ser bautizados con el Espíritu Santo. Hablar lenguas, hizo un encuentro, ver visión y salir a la misma vida sin sentir y sin el propósito de Dios. Es encaminarte, mantenerte, enfocarte, tumbarte y perseverar caminando en el propósito que Dios te mostró. Cuando tú estás en el propósito de Dios, recibes poder. ¿Se da cuenta? Jesucristo les dice: ustedes no solo les vas del agua cuando tú tienes propósito y vas a caminar en el propósito de Dios, vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero ¿dónde dice que me da poder? Hechos 1:8 más adelante. Pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes y estás en el propósito de Dios, vas a moverte con poder y con presencia. Porque Hechos 1:8 dice: y vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Pero ¿para qué Dios te da poder? Para que cumplas el propósito. Propósito no es sentarse en la iglesia y decir amén, gloria a Dios, aleluya. Propósito no es memorizarte la Biblia e ir como a lorito a todo lado. Es que la palabra dice tal versículo, es que la palabra dice hermana. Cuando tú estás en el propósito y recibes el poder para el propósito, aún el versículo que tú lees y hablas, hay poder. Yo he visto niños siendo liberados mientras yo hablo de la palabra, y los demonios se manifiestan y empiezan a salir por tos, por vómito, empiezan a manifestarse así. Niños. En iglesias a las que se ha ido a servir, se predica del poder del Espíritu Santo, y cuando se empieza a orar, las mismas danzarinas, los mismos líderes empiezan a ser ministrados y empiezan a botar por tos, por eructo, por vómito los demonios. Porque cuando tú estás en el propósito, se nota y Dios habla por ti, porque Hechos 1:8 dice que recibes poder cuando el Espíritu Santo viene a ti para que cumplas el propósito. Y no solo te da poder para que te sientes en la iglesia a no hacer nada, eso no es propósito, eso es costumbre, religión. Mira lo que dice Hechos 1:8: vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, y me seréis testigos. Cuando dice me seréis testigos, es que tú vas a demostrar algo en función de lo que tú ya viste, recibiste o escuchaste. Eso es testificar, demostrar, manifestar. Porque la Biblia manda y demanda que cuando tú recibes poder para tu propósito, tienes que manifestar poder. ¿Y dónde debes manifestar poder? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Cuando tú estás en el propósito de Dios, tu oración tiene poder. Dentro o fuera de la iglesia, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra, tiene poder. Cuando tú vas a ejercer el propósito de una casa, en una familia, en un hospital, y cuando tú hablas de la palabra de Dios, esa palabra tiene poder. Hermana, cuando tú tienes propósito y el propósito vino de Dios y estás caminando en obediencia al propósito, tu vida tiene poder. Y dirá: ay, es que a mí no me hizo así, yo no sabía esto, y hoy estoy ejerciendo una actividad que entiendo que no ha sido de Dios, porque a mí Dios nunca me ha hablado, ni me ha autorizado, ni tengo poder. Es más, yo mismo vivo luchando con la ruina, con la pobreza, con la depresión, problemas intrafamiliares, mis hijos no sirven a Dios, y yo sin embargo estoy de líderes de hombres, de mujeres, de jóvenes. Esa ya es una señal de que no estás en el propósito. Cuando tú estás en el propósito de Dios, recibes poder y das poder. Lo que Dios promete lo cumple. Jesucristo les prometió a los discípulos: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y la promesa no quedó en promesa,
recibieron poder para dar poder, recibieron lo que Dios les prometió y manifestaron lo que Dios les dijo que manifiesten poder porque recibieron poder. Eso ya te indica que estás en el propósito de Dios. El cristiano muerto en la Biblia no existe. El liderazgo que no viene del propósito de Dios sin presencia y poder no existe. El que está en el perfecto propósito de Dios, hay poder, hay autoridad. ¿Se da cuenta? Cuando tú estás en el propósito de Dios, recibes poder para dar poder. Y te evidencia aquí, Hechos 1:5, Hechos 1:8. Y más allá, se da cuenta, hay gente que empieza bien pero termina mal. Empieza viendo visiones, Dios le habló un propósito, Dios le dio, pero se fueron del propósito. Como los 10 leprosos que fueron sanados, ¿cuántos no regresaron a Cristo? 9. Solo uno permaneció. Solo uno entendió. Solo uno fue agradecido. Solo uno valoró lo que Cristo hizo, el propósito sobre la vida de este leproso. ¿Se da cuenta? Los propósitos no son los propósitos de Dios. Y el propósito no viene de hombre, del pastor, del líder, el que viene de parte de Dios. Dios te va a confirmar con señal, con poder y autoridad que ese es tu propósito. Si usted ve aquí en el día de Pentecostés, ¿cuántos estaban allí? No estaban solo los 12 discípulos. Dice que estaban allí como 120 personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. No dentro de la iglesia, sino fuera. Cuando tú estás en el propósito de Dios, recibes poder, pero no con poder para que te sientes en la iglesia a hablar lenguas. No para que te sientes con los mismos cristianos que se creen angelicales en la iglesia, hablar de que bendiciones, de que Dios te habla y el mundo que se los carga el diablo, hermano. Esos son los propósitos, es religión, es costumbre. A veces yo escucho, ¿no?, que la gente dice: ay, es que como son jovencitos, tienen que estar con más jóvenes para que hagan amistad y conozcan del Señor, para que tengan un círculo social en el cual puedan ellos compartir. Porque el mundo a los jóvenes les arrastra con facilidad. ¿Y qué vas? ¿A la iglesia a buscar entretenimiento? O sea que vas a buscar amistad y relación social más que la presencia del Espíritu Santo. Y discúlpenme que les hable con toda verdad y autoridad, pero a mí la Biblia y los profetas y los siervos de Dios no me hablan eso. Es más, casi todos los ungidos caminan solos, porque el mismo mundo y de sus mismas familias muchas veces lo rechazan. Jesucristo, ¿cómo empezó para caminar en el propósito de Dios? No caminó con la mamá, con los hermanos, con las hermanas. No, ellos no le dijeron: ay, hermano, tienes poder en unción, vamos, te acompañamos a predicar en las plazas, vamos a alcanzar a los amigos y a las amigas. No le dijeron: no dices que tienes poder, ve y muéstrate al mundo. Pues Jesucristo salió a servir solo. Por eso cuando le dijeron: Jesús, afuera te espera tus hermanos y tu mamá, y le dijo Jesucristo: mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Yo no sé qué Biblia leemos, hermanos, pero cuando yo escucho esas cosas, a mí me da ganas de darme frentazos contra la mesa. Es que son jóvenes, necesitan más jóvenes, porque pobrecitos se aburren en una casa. Póngase a orar, doblado rodillas con la frente al piso, diciendo: Señor, újame para el propósito, condúzcame al propósito, guíame al propósito, Señor, hábleme y revéleme de mi propósito. Porque o estás lleno del Espíritu Santo o estás lleno de demonios. Así nos habla la palabra. ¿Qué dice? Mateo 12, 43 al 45. La Biblia habla de templo santo del Espíritu o casa de demonios, no habla más. Para que usted esté lleno del Espíritu Santo, no necesariamente tiene que estar rodeado de 100 jóvenes, de 100 adultos, de 100 mujeres, de 100 hombres, de 100 ancianos. ¿Sabe dónde se llena usted de poder? En la intimidad y en el secreto.
Cuando Jeremías le dijo a Dios: Señor, yo solo soy un niño, no voy a poder resistir al mundo. Capaz el mundo me absorbe, porque por ahí está la Karol G con un nuevo reggaetón, por ahí está el Bad Bunny cantando tra, por ahí hay esa chica que me hace ojitos y me seduce y yo siento que no puedo. Ay, ¿qué le dijo Jehová Padre a Jeremías? No digas soy un niño, porque hoy he puesto mi palabra dentro de ti y te he puesto sobre naciones y reinos, palabra para arrancar y para plantar, palabra para edificar y para derribar. A donde yo te envíe irás y dirás lo que yo te mande a decir. Y Jeremías no dijo: ay, es que necesito el sábado, ¿a dónde irá una reunión de jóvenes? Ay, es que como estoy solito, entonces capaz no puedo. ¿Qué buscas? ¿Entretenimiento o propósito, hermano? Yo no sé si usted lee y comprende la Biblia como yo, hermano. Y a veces el corazón tiene un sinsabor de ver que gente que tiene décadas en una iglesia está ciega a la palabra. Ver cómo la gente procrastina con el tiempo. Y es por ocio, que no doblan rodillas, no pegan la frente al piso a buscar al Dios vivo, al Dios verdadero. O escuchar a las mujeres o a los varones: ay, es que ojalá pueda estar en una célula. ¿Sí? ¿Para qué quiere estar en la célula? Para estar sentada con café y galletitas mientras hay gente que se pierde en el mundo. ¿Dónde dice que la palabra Dios te mandó a sentarte en un equipo, en una célula? Y a mí me asusta cuando la gente dice eso. Yo veo, no hay poder, no hay presencia, no hay autoridad. Son más carnales que espirituales. Lo que vale es a un club social. Porque la Biblia dice que 120 estaban unidos en el día de Pentecostés, creyendo, llorando y esperando el Espíritu Santo, y salieron hablando lenguas de fuego. Yo veo que esas células son para estar haciendo locro de lengua, porque no hay Espíritu Santo, no hay temor en hablar. Si le veo la hermana moza, si le ve la ropa de la hermana, si le ve la hermana puesta, si le ve la hermana. Yo siempre discreparé de qué te sirve estar con tu mundo de gente si no tienen la presencia y el poder de Dios, y peor si no están en el propósito de Dios. La palabra dice: la verdad te revive. Esto es lo que a mí me rompe las emociones naturales. Es esto lo que me rompe el corazón carnal para clamar y gemir por el propósito de Dios del cielo en esta tierra. En estos últimos 6 años he visto tanta gente ungida para el propósito. ¿Y sabe cuánto se han afirmado? Y se cumple lo que dice la Escritura: muchos llamados, pocos escogidos. Porque los jovencitos pensaban que yendo a la iglesia había el muchacho y la muchacha, mi propósito era conseguir novia. No sabía el propósito. Porque la hermanita va a la iglesia porque como me da pereza trabajar, que tengo equipo, maquinaria, sé hacer cosas de artesanía, me voy a la iglesia porque mi propósito es que me den canastas y ofrendas de amor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ese es el propósito. Ay, es que me voy a la iglesia porque en la otra iglesia el pastor y la pastora me caían gordos, no hacían lo que yo les decía, y ellos son los que con los hermanos son unos hipócritas, y yo que soy una arcángela, una serafina, y me voy a la otra iglesia porque acá me parece más bonito. Si le ve la hermana es muerta, espiritualmente no hay fruto, no hay poder, no hay presencia. Ese no es tu propósito, hablar de iglesia en iglesia como bola de tamo llevado por el viento. La palabra dice que estamos llamados a plantarnos y a dar fruto, pero a plantarnos donde Dios nos planta, donde Dios ya nos da evidencia de que nos está ungiendo para el propósito.
Por eso Cristo Jesús dijo, hermanos, en el amor a Cristo, Cristo Jesús dijo, viendo no ven y oyendo no oyen. Hay propósito de Dios donde hay poder manifiesto del Espíritu Santo. Por eso es lo que yo publico en redes sociales, cómo Dios echa fuera demonios, cómo Dios bautiza con el Espíritu Santo, cómo da don de lengua, cómo danzarinas son ministradas por el Espíritu Santo y les arranca por vómito los demonios que tienen dentro, porque hay poder cuando hay propósito, y el propósito no es solo que el que te está hablando tenga poder, sino que ese propósito se le explique como Jesucristo le explicó sobre los discípulos. Y los discípulos por donde iban replicaban lo del propósito con poder del Espíritu Santo, hermano, hermana. Y perdón la pasión. Yo no sé si a usted no le arde el corazón, si a usted no le genera algo al ver que el Padre mira. No hay propósito, no hay cristianos sin propósito. O ver que a la gente Dios le dio propósito, eligió para el propósito. Y están más mundanos que cristianos y cada 8 van a la iglesia, hermano, hermana. No es así. José fue un jovencito de 13, 14 años más o menos. Dice la teología, yo no tengo evidencia, pero lo uso como referencia. Y José no dijo, ay, es que la reunión de jóvenes, ay, es que si no tengo con quién compartir me hago mundano. No, es que yo necesito compartir con más jovencitos cristianos que hablen espiritual, que tengan pecado oculto. ¿Dónde dice eso? Que José dijo eso. José recibió el sueño, entendió que algo grande de Dios estaba en él y él caminó en el propósito solo. ¿Se da cuenta? Ay, yo le boto el argumento de que debe estar en la reunión de jóvenes porque si no se me hacen mundanos. O como no fue la reunión de jóvenes, por eso vuelve al mundo. No, usted vuelve al pecado como el cerdo al fango, porque usted quiere, no porque nadie lo obliga, hermano, hermana. Y te va a gobernar a quien alimentes más. Si alimentas más a tu carne y a tu carnalidad y a tu mundanalidad, vas a terminar en el mundo. Pero si tú desde el secreto doblas rodillas, clamas a Dios, doblas tu frente al piso, como el junco, como el trigo cuando ya está cargado de grano. No necesitas estar rodeado de gente para sentirte cristiano o para no perder la unción. Hermano, hermana, ¿cómo Dios le buscó y le habló a Samuel para que sea su profeta, su siervo, su instrumento? Samuel no estuvo ahí en un culto lleno de jóvenes ungidos, no. ¿Dónde estuvo Samuel? Estaba allí con Elí. Y sus hijos que hacían todo lo contrario, que era su padre un sacerdote, aunque su padre estaba dentro del templo. Y Samuel no terminó corrompiéndose y haciendo las mismas obras que los hijos de Elí. ¿Se da cuenta? ¿Qué es eso de la cabeza? Es que si no estoy con más hermanitos y hermanitas, ay, yo me hago mundano. Mentira del diablo. Deje las excusas, deje de justificarse para no hacer nada, deje de justificarse para que esa pasividad no se evidenciara ante Dios, que ya le dijo cuál es su propósito. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Timoteo era joven cuando empezó con el propósito. ¿Sabe quién estudió? Pablo. Hermano, camine en su propósito. Voy a avanzar, hermano. Usted va a sostener el poder que Dios le dio para el propósito con una indicación clave que nos habla la palabra. Hechos 5, versículo 32, mire lo que nos dice. Y nosotros somos testigos de estas cosas, es decir, del poder del Espíritu Santo y de que
Jesucristo fue glorificado. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Actividad no necesariamente es propósito. Las actividades que usted puede desarrollar en una iglesia no necesariamente puede ser el propósito de Dios. Porque si esa actividad está dentro del propósito, Dios le va a manifestar con poder y le va a dar poder a usted, ungiéndole para que el propósito de Dios sea manifestado a los que usted está en medio de esa actividad. ¿Se da cuenta, hermano? Es que Dios te añade para que tú cumplas el propósito. Ay, Dios nuestro. Mira, punto 4 para ir finalizando. Cuando estás en el propósito de Dios, tu vida da fruto. Cuando estás en el propósito de Dios, tu vida da fruto. Hechos 1:8 dice que recibes poder. ¿Para qué recibes poder? Para que des poder. Tú recibes la libertad del Espíritu Santo para que vayas a libertar a otros. Tú recibes sabiduría de Dios para que vayas a ayudar a otros con la sabiduría del Señor. Dios te echó fuera tus demonios para que vayas a echar fuera demonios de otros. Mucho cuidado cuando hablo de los demonios y que vaya a echar fuera demonios. Porque hay gente que se mete en un mundo espiritual, ámbitos espirituales que no son su propósito y no están autorizados por Dios para esto. Se va a meter en una guerra espiritual y los demonios le van a zarallar como trigo. Hermano, ¿recuerda usted cuando los hijos de Sebas intentaron sacar el demonio de una persona? ¿Qué les dijo el endemoniado? A Jesucristo lo conozco. A Pablo, que predica de Jesucristo, lo conozco. Mas ustedes, ¿quiénes son? Entonces, hermana, ¿se da cuenta? No necesariamente todo lo que usted hace está en el propósito de Dios. Para ejercer algo, hermana, usted tiene que estar en el propósito de Dios. Realmente, ¿se da cuenta? Pedro, desde el pescador de peces, ¿cuál fue el primer milagro que hizo cuando salió del día de Pentecostés? Al paralítico sentado en la puerta llamada La Hermosa, ¿qué hizo? Le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre se levantó y entró danzando, dando gracias a Dios. Poder. Tu vida da fruto porque recibes poder. ¿Para qué? Para dar poder. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Dice que Dorca era una mujer buena que daba limosna. ¿Qué le pasó? Se enfermó gravemente. Cuando Pedro fue a visitarle, ¿qué hizo? Mandó sacando a todos los incrédulos, oró por Dorca y Dorca resucitó. ¿Qué fruto dio? Poder en oración, resurrección de una mujer muerta. ¿Qué fruto dio con el paralítico del templo llamado La Hermosa? Sanidad. Se levantó paralítico. Eneas dice que también estaba enfermo y cuando él fue a visitarles en la tierra de Lida, vio que ahí había un paralítico de 8 años, de hace 8 años. Él fue, oró por él y el paralítico fue sanado. Y dice la palabra que la gente veía el poder que portaba Pedro de ser un pescador a ser un pescador de almas, que por donde él caminaba traían a sus enfermos para que aún la sombra de Pedro pase sobre los enfermos y estos eran sanados. Y dice que el pueblo empezó a crecer y a multiplicarse. ¿Por qué? Porque veían estas señales que Pedro hacía. Yo publico la sanidad, la liberación, administraciones para que usted entienda que usted también puede sumarse al propósito, recibir el poder para el propósito, porque el poder del Espíritu Santo sigue obrando, sigue haciendo señal y prodigio, hermana. Hay poder en el propósito. Usted recibe el poder en el propósito y usted, hermana, va a dar fruto, porque el poder de Dios le va a hacer que usted sea una persona fructífera, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo señal y prodigio.
La oración tiene poder cuando está en el propósito. No es el cargo, no es la posición, no son los cursos, no son los seminarios, las capacitaciones, nada de este mundo le va a dotar de lo que Dios le va a dar para que usted cumpla el propósito. Así que hermano, Dios te llama a que comprendas que tú tienes un propósito, pero que en lugares, en iglesias, en congregaciones donde no hay poder y Espíritu Santo de Dios, es una iglesia que no está en el propósito. Y tú vas a poder caminar y alinearte al propósito en una iglesia y en un lugar donde haya el poder del Espíritu Santo que manifiesta el propósito. Hermano, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Estás caminando en el propósito? ¿Quieres saber cuál es tu propósito? Aquí está la palabra. Yo te invito, hermano, si tú quieres buscar tu propósito, el poder del Espíritu Santo te hablará, te enseñará, te dirigirá. Serás bienvenido a este lugar donde Dios obra con gran señal. Hermano, Dios les bendiga.